si mejoramos la conectividad, ¿les parece? Porque voy a ir desconectando mi cámara también. ¿Apago mi cámara también, Franco? Bueno, bienvenidos a todos. No, si querés, no hay problema. O si querés apagarla. Mientras menos estemos conectados con las cámaras, mayor vamos a aumentar la conectividad. Así que sea uno solo, no pasa nada. Bueno. Bueno, bienvenidos a todos. Buenas tardes. Para el que no me conoce, soy Franco Vilela, representante del capítulo de la SEC de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan, Argentina. Y con el objetivo que tiene la SEC de divulgar las geociencias, tengo el agrado de presentarles a Nicolás Ufaliza, quien formó parte de nuestra institución, donde se formó y finalizó su carrera de grado, la licenciatura en Geofísica, en el año 2015. Para luego comenzar su trayectoria laboral a lo largo del mundo, forjando conocimientos y superando desafíos en el ámbito académico y profesional como geofísico de exploración y desarrollo. Habiendo pasado por instituciones académicas en Barcelona y Colorado y empresas internacionales como Sinopec y Hatring Energy. La charla tiene como objetivo mostrar el uso del Machine Learning en problemas geofísicos habituales dentro de la industria de hidrocarburos. Primero se hará una introducción a los desafíos que un geofísico de exploración y desarrollo enfrenta, basado en su experiencia personal dentro del ámbito académico y profesional. Y luego se mostrará cómo los métodos de Machine Learning han sido introducidos en el mundo de los hidrocarburos y qué resultados se han obtenido. Sin más que decirles, bueno, los dejo con Nicolás, quien nos va a contar sobre esta temática tan interesante y que nos ha atrapado a varios y teníamos ganas de escuchar. Te dejo, Nico. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Franco. Hola a todos. Primero que nada, gracias por contactarme. La verdad, como le decía recién a Sergio, que habíamos dicho hace bastante de dar una charla, dar una mano y nada, te agradezco que me hayas escrito y al capítulo estudiantil de la SEC. Bueno, como dijiste vos, la charla de hoy tiene un poco la idea o como objetivo dar un pantallazo general de qué es o qué hace el geofísico en la industria de hidrocarburos, en la industria del petróleo, pero terminar con algunos casos de estudio para entender un poco cómo se puede aplicar el Machine Learning. Entonces, bueno, el título de la charla es la aplicación de Machine Learning en problemas geofísicos para exploración y desarrollo de hidrocarburos. Esta va a ser la agenda general de la charla. Primero, como dije, voy a empezar con la introducción, con hablar un poco del rol del geofísico, basado un poco en mi experiencia personal, y después ya ir directo a Machine Learning para entender. La verdad que cuando hablamos, Franco, no sabía cuál era la audiencia, porque uno no sabe, viste, quién es el público, si no saben nada del tema o saben un poco, entonces era difícil. Así que vamos a hablar un poco en general de qué es Machine Learning a grandes rasgos, cuáles son las aplicaciones que tiene en geofísica y después ir a los casos de estudio, que creo que va a ser lo más interesante, donde se va a poder entender. Y los casos que voy a mostrar es cómo predecir un registro de pozo. En el caso, yo necesitaba hacer una predicción para un registro de onda S, entonces, bueno, cómo se puede usar Machine Learning para predecirlo. Para clasificar facies, y el último, que la verdad que es parte de la investigación que voy a hacer acá, es cómo poder hacer una inversión sísmica, en este caso una inversión de ABO. Para hablar del rol del geofísico, en realidad lo que le voy a pedir a todos es que escaneen el QR, porque quiero que todos den su opinión acá, o si no voy a pegar este link, los va a llevar a una página, lo voy a pegar en el chat, a este link de acá, y lo pueden copiar. A ver, ¿dónde está el chat? Si no escaneando el QR los va a mandar directo, pero déjenme el chat con todos, ahí está. Si hacen clic en el chat, los va a mandar. Yo también lo voy a hacer. Y la idea es que pongan, para ustedes, qué hace un geofísico ahora lo estoy haciendo en este momento, en la industria del petróleo. Lo único que les pido que agreguen, que pongan las palabras con acento. No hace falta mayúscula o minúscula, pero pongan todas las actividades que para ustedes hacen. Tienen para votar hasta 3 ahí, pero bueno, pueden votar múltiples veces, así que pueden poner todo lo que quieran. Eso, pongan los acentos nada más. Si van a poner, no sé, interpretación sísmica,
pongan los acentos. Pero bueno, eso, me gustaría que si ustedes conocen o han trabajado en algo, en un proyecto, hicieron, no sé, un colgado de pozos, bueno, que lo pongan. Quiero que pongan las actividades que el geofísico va haciendo o hace, que ustedes creen que hacen. Voy a escribir yo también lo que yo creo que hace un geofísico. Voy a sacar acá y vamos a ir viendo los resultados. ¿Pudieron entrar al link? Sí, yo sí. Bueno, vamos a esperar un ratito, mientras van escribiendo y votando, se van a subir ahí los resultados. Me gustó ese, ¿cuánto querés que te dé? Los que parecen más grandes son los que se han votado más de una vez. Bueno, la verdad que más resultado de lo que esperaba. Lo que quería mostrar acá, que una vez se dice qué hace el geofísico y está muy sesgado lo que uno ha hecho, pero básicamente todo esto, o sea, no hay una respuesta correcta. Todas estas cosas hace un geofísico dentro de la industria: definir horizonte, adquisición de datos, colgar pozos, geofísica de pozo, petrofísica, procesamiento sísmico, cálculo del in-place. Bueno, ¿cuánto querés que te dé? Este es bastante bueno. Lo que quería mostrar acá es que lo que yo pienso, y esto es algo bastante personal, es que al final en la facu uno tiene una cantidad de herramientas y después cuando llega al mundo laboral uno puede hacer lo que quiere o pensaba, pero muchas veces pasa es que uno termina haciendo lo que necesita la empresa en la que estoy trabajando, y empezás a interactuar con otras disciplinas como geología, ingeniería, y haces cosas que vos decís, che, pero esto no era tan geofísico como yo pensaba. Bueno, para mí sigue siendo todo geofísico, porque al fin y al cabo tenemos un conjunto de herramientas y después las aplicamos para distintas cosas. Entonces, ahora sí voy a volver, porque ya respondieron ustedes esta pregunta, de qué hace un geofísico, y sí voy a hablar de un poquito, bien cortito, de mi experiencia personal, lo que yo hice. Lo resumí bastante, pero bueno, básicamente en el ámbito profesional trabajé haciendo interpretación sísmica. Supongo que más o menos todos han visto una línea sísmica, que hay un pozo. Básicamente es tratar de entender el dato sísmico, cuantificar el dato sísmico junto con el dato de pozo, hacer análisis estructurales, estratigráficos, análisis de atributos sísmicos, que es básicamente una medida del dato sísmico en tiempo, frecuencia, en los distintos dominios, para poder cuantificar los reservorios que yo quiero. Trabajé haciendo un poco de modelos petrofísicos, y que, bueno, es obtener parámetros petrofísicos como, no sé, una porosidad, una saturación a partir de los registros de pozos, como estos que están acá en rojo. Y hasta trabajé haciendo estimación de oil in place, que uno dice, bueno, esto es bastante ingenieril, pero cuando estás en una empresa te toca y te toca. Y trato de disfrutar las cosas que me toca hacer. Y después en la parte académica, y acá era donde quería llegar, así empezamos a hablar un poco de Machine Learning, ya nos metemos en tema. Bueno, en la Universidad de San Juan hice un poco de interpretación sísmica también en mi tesis, con Martín Ceballos, un profe de la Facu. Y después en Barcelona trabajé con modelos análogos. Esta foto la quería poner porque me parece algo súper divertido que trabajé, que son básicamente cajitas de arena, como esta que se ve acá, que tratan de recrear algún ambiente natural. Y después se pueden, a partir de esto, crear cubos 3D y usar algún programa comercial, por ejemplo, para hacer interpretaciones, entender las variaciones de espesores o el comportamiento que tienen. Capaz que esto sí es bien geológico, pero la verdad que fue muy divertido. Y ahora lo que estoy empezando a trabajar y a entender un poco más es de Machine Learning, sobre todo aplicado a la geofísica, ¿no? Que es lo que estoy estudiando. Entonces,
cuando vos me preguntaste, Franco, de qué podíamos hablar en la charla, creo que al final termino hablando del tema que menos experto soy, pero creo que es útil y les puede servir por lo menos lo que tengo para presentar. Entonces, ahora sí, vamos directo a ver qué es el Machine Learning, y como dije, voy a tratar de siempre ir a la parte geofísica, aunque ahora voy a hacer un pantallazo así súper general, pero nada, porque es un mundo entero y es súper grande, pero la idea es acotarle un poco a lo nuestro. Si vamos a definir, primero tenemos que hablar de inteligencia artificial, que es como lo que abarca todo lo que es la ciencia de datos, Machine Learning y el Deep Learning, que básicamente inteligencia artificial la usamos todos los días, aunque no nos demos cuenta, pero son los programas con la habilidad de aprender y entre comillas, razonar como humanos. No sé si han usado, por ejemplo, Google Fotos, que te va reconociendo a las personas y después vos mismos vas entrenando un algoritmo, porque te va preguntando, che, ¿esta es tu hermana? ¿Este es tu tío? Y porque la cara se ve medio borrosa y el algoritmo se va entrenando solo. Bueno, eso es parte de inteligencia artificial. Después, Machine Learning, que es de lo que vamos a hablar. Son algoritmos que tienen la habilidad de aprender usando datos y experiencia previa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo lo puedo programar y después incluyo más datos o dato nuevo y el algoritmo me va a dar el resultado para lo que yo lo entrené. Como dije, nada, se usa... No, esto no lo dije. El Machine Learning se usa para predecir y clasificar información basada en experiencia previa, y estas dos palabras son súper importantes, predecir y clasificar. Eso es lo que buscamos hacer con Machine Learning, buscar un algoritmo que me termine prediciendo una variable o clasificando una determinada variable. Ya se va a entender un poco más. Y yo agregué acá que se requiere conocimiento de dominio. ¿Qué es el conocimiento de dominio? Bueno, es conocimiento específico de un tema, en nuestro caso de geofísica. Si yo le doy un problema a un experto en Machine Learning que tengo en geofísica y quiero resolver algo y él no tiene la más pálida idea qué es el dato que yo le estoy dando, bueno, probablemente el resultado no va a ser bueno. Hay un concepto que se usa mucho, para mí es súper cliché, pero es real, que es basura entra y basura sale. Si yo al algoritmo que quiero entrenar le meto basura, mi resultado no va a ser bueno. Y nada, lo vamos a ver y lo vamos a repetir a lo largo de la charla. Y después, un poco más adentro, tenemos lo que es el Deep Learning, que es un conjunto dentro del Machine Learning que usa esta especie de redes neuronales, que vendrían a ser como funciones un poco más complejas que actúan como una red neuronal. Entonces, cada uno de las características que yo voy a ir entrenando en mi algoritmo pasan por una serie de funciones que hace que sea un poco más complejo. Para trabajar con Deep Learning se requiere gran cantidad de datos, una gran cantidad de datos, y es muy bueno, no vamos a ver casos ahora, pero es muy bueno para trabajar con sísmica, porque en un cubo sísmico tengo millones de trazas sísmicas, entonces nada, se está usando, vamos a mencionar cuáles son las aplicaciones, pero no voy a mostrar un caso de estudio de eso. Y acá lo que agregué es las publicaciones que se han hecho en dos revistas. Bueno, acá está la SEG, las publicaciones geofísicas y los papers que ha publicado. Y lo mismo esta otra asociación que es American Geophysical Union. Básicamente la tendencia es la misma. Y esto es el uso de Machine Learning en geofísica. ¿Cuántos son la cantidad de papers que se han publicado por año? Y por eso fue que me pareció como interesante hablar de esto, porque si vemos hay una tendencia, bueno, se le está dando mucha importancia, se está estudiando, es algo que se aplica mucho a nivel académico, pero también a nivel profesional ya se está usando, así que por lo menos tener una idea o entender me parece algo súper útil. Capaz que el día de mañana, no sé, uno termina trabajando y no hace Machine Learning, pero entender te hace ser el conector después cuando querés resolver problemas y entender cómo poder resolverlos. Entonces, ahora sí, vamos de lleno a hablar de Machine Learning en general. Y lo que vamos a hacer, bueno, dividir Machine Learning en 3 grandes grupos para geofísica. Este es un paper muy bueno, al final está en las referencias y lo pueden ver porque explica de manera muy simple cómo se puede aplicar Machine Learning en geofísica. Pero básicamente tenemos 3 métodos.
Hay más métodos, pero para esta presentación creo que alcanza con esto. Tenemos métodos supervisados, no supervisados y métodos de deep learning o aprendizaje profundo que se llama, que fue lo que mencioné dos diapositivas atrás. Entonces, nosotros nos vamos a focalizar sobre todo en métodos supervisados, que son los casos de estudio que voy a mostrar, pero vamos a hablar de las aplicaciones de todo en general. Entonces, en los métodos supervisados, ¿qué significa esto? Que yo me baso, o sea, creo mi algoritmo basado en datos de entrada, o sea, un input que le doy, y etiquetas. Las etiquetas vendrían a ser resultados. Yo al algoritmo le voy a decir, bueno, este es mi dato con el que yo te quiero entrenar, pero este es el resultado que quiero que me des. Esa es la manera de entrenar un algoritmo. Por eso dice, necesita resultados para entrenar el modelo. En cambio, los métodos no supervisados están basados en datos de entrada y no necesitan resultados. Esto se va a entender mucho mejor con esta imagen. Entonces yo, por ejemplo acá, quiero entrenar a mi algoritmo para que me discrimine de frutas, por ejemplo, pero yo le digo qué es. O sea, me dices, che, ¿estas son bananas? No. ¿Estas son manzanas? Sí. Bueno, entonces ya aprendió y después puede clasificar. En el método no supervisado, el algoritmo lo que va a hacer es, tiene el dato de entrada y los va a tratar de organizar, crear grupos en base a características. Yo le voy a decir qué características quiero que se fijen, ¿no? El color, el tamaño, la cantidad de semillas, el peso, lo que sea, pero bueno, en base a eso va a tratar de organizar. Y después, lo que es el deep learning, que esto era lo que hablaba, que son como redes neuronales, y lo que hace es que cada característica que yo le voy a dar al algoritmo pase a través de una serie de funciones, serían básicamente estas redes neuronales, que tienen una cierta complejidad, porque tienen la capacidad de analizar grandes cantidades de datos. O sea, si yo acá le empiezo a meter distintos cubos sísmicos, ustedes se podrán imaginar la cantidad de datos que le estoy dando para que se entrene. Y la parte de entrenar, la parte de saber qué parámetro usar, esa es una de las partes más importantes de Machine Learning. Ya la voy a volver a mencionar enseguida, pero esa es una de las partes en la que uno se gasta mucho tiempo tratando de entrenar el algoritmo y encontrando los parámetros adecuados para el dato que yo le estoy dando. Entonces, vamos a ir dividiendo uno por uno. Los métodos supervisados podemos hacer regresiones o clasificaciones. Una regresión, supongo que más o menos todos saben lo que es básicamente encontrar una variable de manera continua. Por ejemplo, para predecir un registro de pozo, que es lo que yo voy a mostrar, y hacer interpolaciones espaciales, porque yo estoy tratando de buscar una variable continua. Después tengo clasificadores que se usa mucho para predecir facies, bueno, también para distintos tipos de inversiones sísmicas, pero este es el ejemplo que vamos a hablar porque se va a entender. Y después, en métodos no supervisados, bueno, acá con este algoritmo no he trabajado, pero básicamente lo que hace se llama reductor de dimensiones, es cuando tenemos mucho dato, por ahí hay dato que es repetitivo o que no hace falta, o está de más para entrenar un algoritmo, y bueno, justamente quiero reducir la cantidad de dimensiones que tengo en mi modelo. Entonces, por ejemplo, esto es útil, bastante útil para incrementar la relación señal-ruido en un dato sísmico. Y después métodos de clustering o de agrupar, que fue lo que expliqué recién con las manzanas y las bananas, se usa para predecir ABO o también para hacer inversiones sísmicas. Como ven, la inversión sísmica aparece como en todos los algoritmos. Si van a buscar distintos papers publicados, van a encontrar que cada uno aplica un método distinto. Lo importante es entender siempre qué dato tengo y al fin y al cabo, una vez que se entiende qué puedo hacer con cada método, cuál voy a aplicar. Y de Deep Learning, o estas redes neuronales que mostré la imagen antes, se aplica también para disminuir el ruido en un dato sísmico, para remover las múltiples. Y algo que se usa mucho también son estas redes neuronales. Y yo trabajé con un software Decision Space que lo hace, que es la predicción instantánea automática de fallas, por ejemplo. Bueno, eso lo hace aplicando redes neuronales. Petrel creo que también lo hace,
no sé, seguramente alguno de ustedes lo ha visto. Bueno, para análisis microsísmico, procesos sedimentarios, predicción de terremotos. Esta me causa gracia como geofísico, pero bueno, la realidad es que cuando uno tiene mucho dato, uno lo puede meter en un algoritmo y te va a dar un resultado. Esto de predecir terremotos es un poco ambiguo, ¿no? Pero nada, dependiendo cómo voy a entrenar el algoritmo, al fin y al cabo un resultado voy a tener. Entonces, bueno, más allá de eso, ahora vamos a hablar de los métodos supervisados y tratar de entenderlo un poco mejor con los casos de estudios. Este fue más o menos el pantallazo general de las cosas que uno puede hacer dentro de la industria con Machine Learning. Y que vamos a ir directamente a los casos de estudio, que como dije al principio son 3. El primer caso de estudio es predecir una variable continua, como hemos dicho, es decir, hacer una regresión con un método supervisado. Para eso, bueno, primero voy a explicar algo que probablemente todos saben, pero una regresión es encontrar una fórmula que me permita encontrar una relación entre 2 o más variables. En este caso puse el ejemplo más sencillo, tengo una variable X, una variable Y, un conjunto de datos, entonces yo lo que quiero hacer es encontrar, en este caso hice una regresión lineal de la forma AX más B, acá le puse W porque así se suele llamar en Machine Learning, pero básicamente es una línea que me minimice la pérdida. Como una manera, por ejemplo, que la suma de los errores sea, del cuadrado de los errores sea mínima. Entonces yo lo que quiero hacer es eso, minimizar la pérdida en el conjunto de datos. ¿Cuál sería mi pérdida? Son estos valores rojos, ¿no? Que tengo desde el dato hasta mi valor Y, que es el que quiero predecir. Entonces después yo me voy a cualquier valor X, digo, ok, este X era un registro acústico que lo tengo acá, y entonces yo me voy acá y tengo la predicción, o sea, básicamente bastante sencillo. ¿Qué pasa en Machine Learning? Que yo tengo más dimensiones. ¿Por qué? Porque cada X que tengo es una característica, es un input que yo le voy a dar, y lo que yo quiero encontrar es mi valor de W y de B, que van a ser los que me van a ajustar esta recta, ¿no? El W sería el peso de cada característica y el B sería el sesgo. Cuando yo le empiezo a agregar más dimensiones, empiezo a tener W2X2, W3X3, y las regresiones pueden o no ser lineales. O sea, yo dentro de cada método puedo hacerlo de distinta manera. Entonces, por eso yo antes mencioné, bueno, uno se pasa mucho tiempo tratando de buscar cuál es el mejor algoritmo. En realidad lo que uno termina haciendo es aplicar varios y de ahí te vas dando cuenta, bueno, cuál sirve para este caso, cuál no, o qué parámetros tengo que corregir. Pero básicamente eso de qué parámetros tengo que corregir es encontrar, lo repito para que quede claro, mi W y mi B. Bueno, este va a ser el caso o lo que yo hice. ¿Qué pasaba? Yo tenía algunos pozos que tengo registro de sónico dipolar, que quiere decir que tengo onda P y onda S, pero en otros no. Y estaba trabajando en el mismo campo. Entonces digo, bueno, la idea es encontrar un algoritmo basado en los pozos que yo tengo, el sónico dipolar con onda P y onda S, y después ese algoritmo aplicarlo en otro pozo y que me prediga mi onda S. Esto lo puedo hacer si uno se pone a pensar en las relaciones empíricas de Gassman, por ejemplo. ¿Se puede hacer? Sí. Pero ¿qué pasa? Gassman basa solo, por ejemplo, en onda P para calcular la onda S. Lo bueno que tiene acá es que uno lo puede agregar más dimensiones o más registros y que lo pueda entrenar al algoritmo para el caso que uno está aplicando, para la cuenca o el campo petrolero que uno lo está aplicando. Entonces, acá la regresión que yo voy a hacer va a ser, bueno, acá puse un ejemplo de 2 características, mis X1 y X2, y yo quiero encontrar mis valores W1 y W2. Y esto es supervisado, ¿por qué? Porque yo le voy a decir, cuando entrene este algoritmo, yo quiero que a mí me dé de resultado esto, y así vamos a crear el modelo. Entonces, lo que se hace en Machine Learning es agarrar, está bien, esta es mi etiqueta, este es mi resultado, el que tengo acá, porque este es un sónico de onda S, que es el que después voy a querer predecir en otro pozo, y lo que se hace es se divide el dato que uno tiene, acá debo tener más de 10.000 puntos en todo el pozo, y se divide el dato en dato de entrenamiento y dato de testeo.
Es como que si aparto cierta cantidad de datos, no quiere decir que sea el final del pozo lo que aparto, sino que esto es aleatorio. Aparto cierto dato para después testear si esta regresión que yo encontré sirve o no, o si no la sobreajusté o algo que no esté funcionando. Entonces, lo que yo hice después fue, bueno, primero que nada voy a decir cuáles son como los pasos en lo que fui haciendo y en qué, como mencionaba antes, en qué uno pasa bastante tiempo. Primero que nada, preparar el dato. Esta es una interfase de uno de los software que se usa. Preparar el dato, aunque parezca tonto, es lo que más te lleva, porque uno tiene datos y tiene que entender qué es, cómo voy a entrenar un modelo. Entonces, preparar el dato te lleva tiempo. ¿Por qué? Porque tenés que aprender a usar algún lenguaje de programación, que hay un montón de lenguajes disponibles. Los más usados son Python o R o MATLAB. Y lo bueno que tiene también esto es que se usan software no comerciales. Y yo recomiendo que si quieren empezar y al final de la charla voy a dejar mi mail, me pueden mandar un mail y nada, les puedo pasar videos o link con las cosas que se pueden empezar. Pero es muy útil Google Colab. Es muy útil, es muy fácil de usar y usa Python como lenguaje de programación. Después hay otro como Anaconda o PyCharm que también se pueden usar. El problema que tiene Google Colab que todo lo hace desde la nube, o sea que no tenés tanta capacidad, no puedes meter un dato infernal, pero a menos que compres, ¿no? Dato en la nube. Pero bueno, básicamente preparar el dato es a través del lenguaje de programación, de algún software, tratar de entender qué estoy viendo. Acá lo único que hice es mostrar la interfaz de esto. No es para que miremos ningún valor ni nada, solo para mostrar la interfaz del programa y entender el dato. ¿Qué me refiero con entender el dato? Porque, bueno, yo voy a crear un modelo, es lo que yo estaba tratando de hacer, y voy a tratar de comparar un pozo y después usar ese modelo para ir a otro pozo. Entonces, lo que hice para entender el dato es decir, bueno, ¿cuál es mi distribución de perfiles? Por ejemplo, acá hice los histogramas del sónico, de la porosidad calculada con neutrón, del registro de densidad y el del registro de onda S para los pozos que los tenía, para comparar, porque necesito esto, y lo repito varias veces, esto de entender y preparar el dato es parte de decir, bueno, ¿puedo comparar una cosa con otra? ¿Estoy comparando peras con pera o banana con durazno? Cualquier cosa. Entonces, esto es súper importante, entender el dato, graficar. Y lo que hice acá en la derecha podemos ver es un mapa de calor de correlaciones de los distintos registros que tenía en el pozo. De tope a base tenemos registro onda S, registro onda P, porosidad calculada con matriz de caliza, porosidad con matriz de arena, caliper, resistividad, gamma ray, factor fotoeléctrico, densidad y potencial espontáneo. Entonces, como yo quería predecir mi registro de onda S, ¿qué dije? Bueno, ¿cuál es la correlación que tengo este registro con otros registros en el pozo? Porque yo puedo agarrar y entrenar un modelo con todos los registros, pero claro, tengo algunas correlaciones, no sé, con el factor fotoeléctrico la correlación es pésima. Entonces, le voy a estar metiendo más ruido que dato útil al modelo. Entonces, basado en esto, yo agarré y dije, bueno, lo voy a entrenar claramente con mi sónico onda P, que tiene una correlación súper alta, con alguna porosidad, porosidad calculada con el registro de neutrón, con alguna de estas porosidades, creo que yo usé con matriz, es básicamente, o sea, tiene la misma correlación. Yo usé esta y después usé la resistividad, que tiene una correlación alta, negativa, pero alta, y la densidad, que también es una correlación alta. Entonces, ¿qué hice? Yo agarré y entrené distintos modelos, así, o sea, básicamente buscar los parámetros, los W, los B que había mencionado antes, y testé los distintos modelos. Si se acuerdan que mostré esta imagen, creé un modelo como este, hice una regresión. Lo entrené con cierto dato, que acá no eran 2, fueron 4, X1, X2, X3, X4, con los registros que mencioné recién. Lo entrené y después lo testé en el resto del dato.
bueno, probé varios algoritmos dentro de lo que es Machine Learning supervisado, y este algoritmo me daba la correlación más alta, terminé usando ese. Y después también para entender un poco el modelo, me fijé qué registro me estaba contribuyendo. Claramente, el sónico de onda P me está contribuyendo en ese modelo en un 90%, y el otro 10% está dividido en los otros registros que usé. Entonces, al final, agarré y me fui a otro pozo para validar. Eso fue la parte de crear el modelo. Y ahora la parte de validación la hice con otro pozo. ¿Qué hice? En otro pozo donde yo tenía un sónico de onda S, agarré y no lo consideré a este, solo que usé mis registros que había mencionado antes, que era sónico de onda P, resistividad, densidad y neutrón, y creé la variable, predije la variable. Entonces, cuando los comparo, esto es una medida estadística, me da una correlación bastante alta. Entonces, nada, terminé con este modelo, que ahora me voy a los pozos donde yo no tengo registro sónico y lo puedo obtener. En mi caso, esto era importante porque es un campo de gas y es muy importante la relación BPBS. Entonces, donde yo no tenía solo velocidad de onda P o sónico de onda P, nada, la idea de entrenarlo con varios registros era para obtener lo más certero posible un sónico de onda S y poder compararlos. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque básicamente la onda P, cuando hay presencia de gas, disminuye un montón, y la onda S, que no ve fluidos, no disminuye. Entonces es muy importante esa relación. Ese fue el caso 1. Fue un poco más largo porque tuve que explicar lo de la regresión y todo eso. Después, el caso 2, seguimos dentro de lo que es Machine Learning supervisado. Hice una clasificación de fases. El método que muestro acá es un método bastante usado dentro de los clasificadores de métodos supervisados. Y lo que hace este método básicamente es tomar el dato de entrada y dividirlo de manera independiente en árboles, así es como se le llama. Entonces es como que si tuviese una canasta gigante de frutas acá, yo la divido de manera independiente y agarro un set de frutas por acá, otro por acá y otro por acá. Y estas ramas vienen a ser las distintas características que yo le voy a decir al modelo que me entrene. Es decir, bueno, ¿qué color es? ¿Cuál es el peso? O si pesa más de 200 gramos. Entonces, el modelo va haciéndose preguntas de manera aleatoria y tomando decisiones, o diciendo al final, che, esto es una manzana, esto es una pera, esto es una manzana, y bueno, termina votando con la mayor cantidad de árboles, que sería 2 manzanas contra una pera, una manzana básicamente. Este es un esquemita bastante resumido porque al fin y al cabo uno tiene muchos más árboles dentro del método y más parámetros que uno tiene que definir, pero básicamente esto es lo que hace. Entonces, cada árbol se entrena en un subconjunto de datos que son totalmente independientes y las decisiones se terminan basando en el voto de la mayoría de los árboles. Bueno, yo usé este método para hacer una clasificación de fases, que más que una clasificación de fases, en realidad esto es una clasificación litológica, porque nada, fue un proyecto súper sencillo que hice, y la idea de mostrarlo acá es para que se entienda qué se puede hacer y que realmente se pueden clasificar fases, porque fases implica un poco más, ¿no? Ya voy a mostrar que estoy tratando de clasificar litologías, yo no fases, porque puede implicar un ambiente depositacional, puede implicar alguna estructura que tenga y otras cosas. Pero bueno, básicamente lo que yo hice fue asumí que mi registro fotoeléctrico, un registro fotoeléctrico básicamente es un registro de densidad que tiene mejores receptores y lo que hace es un buen indicador litológico. Justamente en esta imagen podemos ver que depende el valor fotoeléctrico de un registro, puedo decir qué litología tengo. Esto fue algo que asumí y claramente se puede mejorar bastante, porque si yo voy a clasificar una fase, puedo agarrar una corona de un pozo o varias coronas que tenga en el pozo y tener con precisión cuáles son mis fases y entrenar un modelo y después predecir en otro pozo o en otra parte del mismo pozo que yo no tenga corona.
Un testigo corona, para los que no saben, es básicamente un testigo de roca del pozo una vez que se va perforando. Entonces, lo que yo hice acá, algo muy sencillo, fue crear una etiqueta, este es el resultado que yo le voy a decir a mi modelo, a partir del registro fotoeléctrico. Entonces yo le dije, bueno, si el factor fotoeléctrico es de alrededor de 3, decime que esto va a ser una arcilla. Si es menor a 2, va a ser una arenisca. Si es mayor a 4 o 5, va a ser una caliza. Y si es menor a 1 o 7, va a ser una arenisca con buena porosidad. Agarré y tomé 4 facies. Entonces yo le dije, bueno, tengo 1, 2, 3 y 4. ¿Y qué hice? Entrené el modelo con otros registros de pozo. Entrené el modelo con un gamma ray, con un sónico, con densidad y con neutrón, que son registros que están asociados de alguna u otra manera a la litología. Entonces, creé este modelo y después esto lo que me hace, me permite ir a otro pozo y usar estos mismos registros con los que yo entrené el modelo para predecir mi facie, básicamente. Entonces, para testearlo, yo lo que hice fue agarrar un pozo en el que sí tengo el factor fotoeléctrico, pero no lo tuve en cuenta. Entonces predije la facie y lo comparé contra las facies de este factor fotoeléctrico. ¿Y qué hago? Bueno, la verdad que los gráficos, el ploteo que hice acá no es del todo bueno, me podría haber esmerado un poco más, pero acá tengo las 4 facies, la fase 0, 1, 2, 3 y 4. Y cuando lo comparo, yo digo, bueno, la predicción que hice, comparado con las facies obtenidas con este factor fotoeléctrico, son dentro de todo similares, con una precisión del 80%. Acá se nota que la predicción no es buena. Después acá tengo alguna que otra falla, pero en general puedo decir, bueno, tengo un 80% de precisión. Y uno puede decir, si depende del problema que uno tenga en la industria, puede ser suficiente o no. Pero si yo tengo, no sé, 200 pozos y uso 10 para entrenarlo y los otros 90 lo hago de manera automática, se podrán imaginar cómo uno reduce tiempos, ¿no? Y el último aplicación que voy a mostrar es cómo hacer una inversión sísmica. Yo lo quiero aplicar para hacer una inversión de ABO y voy a mostrar cuál es la idea, porque básicamente voy a trabajar un poco en esto en mi research y con gusto, no sé, si tengo buenos resultados los muestro el año que viene, pero no los voy a tener por ahora. Pero ¿qué es lo que quiero hacer y qué es lo que se puede hacer? Para eso primero voy a definir qué es ABO. Esto sí ya es bien geofísico. Me pueden criticar un poco que el anterior era un poco geólogo, pero geológico el problema. Pero nada, como dije al principio, esto uno empieza a interactuar y a hacer muchas cosas. Bueno, entonces ABO básicamente es variación de la amplitud con el offset. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que yo tengo una interfaz y tengo una onda incidente P. Tengo 2 medios con distintas propiedades de velocidades y de densidades, y mi energía es reflejada y transmitida. ¿Cuál es el coeficiente o el dato que yo tengo en la sísmica? Bueno, son las energías reflejadas, ¿no? Esta puede ser componente simple o múltiple componente si tenés eso, justamente, múltiple componente. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones que a mí que me determinan estos coeficientes? Bueno, las ecuaciones de Sorpris, que las habrán oído escuchar. Pero por ahí son un poco complejas y hay varias simplificaciones de estas ecuaciones que todas tienen más o menos esta forma. Es el coeficiente de reflexión, que depende de un ángulo θ, que es el ángulo de incidencia. Ese sería mi ángulo de incidencia. Y de parámetros A, B, C, que estos parámetros no dependen más que de otra cosa que las velocidades de los medios y las densidades. Entonces, cuando yo voy a hacer una inversión sísmica, no en Machine Learning, cualquier inversión sísmica, ¿qué es lo que yo quiero hacer? O sea, básicamente cualquier inversión sísmica es pasar de un dato sísmico, obtener los coeficientes de reflexión y
recrear o obtener al final un cubo de velocidad, densidad o algún otro parámetro elástico que puedo obtener a partir de él. O sea, básicamente es una vez que tengo el coeficiente, obtengo mi A, mi B y mi C, y esto es lo que quiero hacer. Entonces, ¿cómo lo voy a aplicar usando Machine Learning? Bueno, esta es la idea un poco. Acá lo que tengo es un cubo 3D, supongamos que este es un cubo sísmico 3D, que yo tengo en ciertas partes del cubo, tengo datos de pozos, yo puse 2 pozos acá, estos son datos, y después tengo en otras partes del cubo, como una posición cualquiera, que no tengo datos, acá no hay datos de pozo, esto en rojo no es dato de pozo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, voy a agarrar las trazas alrededor de este pozo, las trazas de ABO, acá, por eso acá le he puesto offset gather, porque cada una de estas trazas tiene un offset distinto, justamente esta es la variación con el offset, y cuando uno tiene variación con el offset, o porque esto es importante, por ejemplo, porque es muy bueno para identificar anomalías de ABO que me indican gas, por ejemplo, no sé, capaz que algo acá podría ser, que como ven la amplitud va variando con el offset, eso sería una anomalía de ABO. Entonces yo voy a agarrar una cierta cantidad de trazas, y ahí va a estar el tema en definir, bueno, cuántas trazas agarro, alrededor de este pozo, cuánta distancia tomo, y estas trazas las voy a usar como mi dato de entrenamiento. Entonces, con este dato de entrenamiento, yo le voy a decir, bueno, mi etiqueta que vos tenés que mirar para el algoritmo van a ser las propiedades que yo quiero encontrar. Por ejemplo, puedo buscar propiedades petrofísicas como una porosidad o las velocidades o densidad. Entonces, una vez que yo cree este modelo, decir, bueno, si yo te doy este dato de entrada y yo te digo cuál tiene que ser tu resultado, después lo voy a ir a testear en otro pozo, pozo posición 2, yo le voy a decir, ok, ahora te voy a dar este dato de entrada, este que tengo acá, alrededor de estas trazas del pozo 2, y decime, con el modelo que creamos, cuál es mi porosidad, mi velocidad y mi densidad acá. Y lo voy a testear. Lo voy a testear de la misma manera que mostré antes cuando me daba la precisión, no sé, del 96% en el primer caso o del 80% del segundo caso. Y una vez que yo esté conforme con el modelo, voy a agarrar y voy a decir, bueno, este modelo en un 70%, en un 90%, me calcula bien la velocidad, la densidad basado en mis gather, en mis trazas sísmicas de ABO. Entonces después me voy a otra posición cualquiera y lo uso para predecir. Entonces básicamente me puedo ir a cualquier posición del cubo sísmico y predecir para esa posición cuál sería mi velocidad o mi densidad o el parámetro que yo quiera encontrar. Conclusiones, acá quería pegar en realidad, no sé si le hice un print a lo que ustedes escribieron. Porque lo primero que hablamos fue eso, de qué hace el geofísico. Ahí está. De qué hace el geofísico en la industria y nada, quiero remarcar esto de que como geofísico tenemos un conjunto de herramientas y después uno va haciendo un montón de cosas en la vida laboral, y todas estas que mencionamos al principio son parte de... Nada, trabajar con datos sísmicos, hay varias, como definir horizonte, interpretación sísmica, procesamiento, microsísmica, pero también estas cosas como reuniones, cuánto querés que te dé, aportar valor en un aspecto, nada, que tenemos la capacidad de razonar y poder resolver algún problema. Y después, conclusiones de lo que hablamos de Machine Learning. Espero que se haya entendido algo y que se vayan con alguna idea general. Pero básicamente, como dije al principio, Machine Learning se usa para predecir y clasificar datos. O sea, yo lo que quiero es encontrar alguna variable, hacer una regresión o clasificar, decir esto es esta fase, esto es esta anomalía de ABO o esto es tal cosa. ¿Cuáles son las etapas que más tiempo llevan en Machine Learning? Bueno, en limpiar y entender el dato. Eso es algo totalmente crucial y lo vuelvo a decir. Basura entra, basura sale, no hay otra. Después, la otra gran parte es entrenar el modelo con los parámetros adecuados. O sea, yo diría que entre estos dos, ahí está todo el tiempo que uno lleva haciendo
el algoritmo, porque después uno lee qué hace el algoritmo y lo aplica. Listo, uno lo puede aplicar ahí en 5 minutos. Pero todo esto te lleva el 90% del tiempo. Limpiar, entender el dato y entrenar el modelo con los parámetros adecuados. Y finalmente, bueno, analizar los resultados. Siempre uno que genere un modelo va a tener un resultado. Bueno, tratar de entenderlo y aplicar el criterio geofísico o el criterio que se necesite para saber qué es lo que tengo al final. Ahí están, bueno, las referencias que usé, ahí está el paper, después se los paso si quieren. Acá les dejo mi mail. Y como le dije al Franco al principio, si quieren me escriben, si tienen una duda, si se entendió, si no se entendió, alguna crítica, lo que quieran. Yo más que encantado, sin ninguna duda que voy a responder a alguien que me escriba. Porque también estuve en la facu y nada, está buenísimo tener una ayuda de otro lado o lo que sea. Así que bueno, gracias Franco por invitarme, gracias Sergio también que alguna vez hablamos de esto, y al capítulo estudiantil de la SEC, y bueno, no me da tiempo de agradecer a toda la gente que uno lo va ayudando en el camino. Pero nada, si tienen preguntas, dudas, lo que sea, lo charlamos. Yo de mi parte no tengo nada más. Te agradezco yo también, Nicolás. Eso les iba a decir, si alguno tiene alguna preguntita, alguna duda que le ha quedado o alguna pregunta que tenga en mente, se la puede preguntar a Nico o bueno, se puede mandar un mail, no hay problema. Hola, buenas tardes, buenas noches. Nicolò habla, ¿cómo están? Sí, ya sé. Como bueno, si no te reconociera la voz. A vos te tengo que decir Nicolás en este ámbito. Che, mil gracias, la verdad que buenísima la charla. Mira, tenía una consulta ahí en el primer caso que mostraste la aplicación, sí. que creo que era la de predecir la onda S. Sí. Mostraste en un momento una lista de modelos, un poquito más adelante, ahí en la 21. ¿Eso es algo propio del software que te larga toda esa lista de modelos? O, no sé, capaz que lo explicaste y se me pasó. ¿Cuál sabes? O sea, ¿cómo sabes cuál elegir, cuál no? Bien. Cada modelo, no lo expliqué, así que gracias por la pregunta. Pero yo también no sé si decirte Nicolò, Chicho. Pero no, básicamente tenés una librería de distintos métodos que vos podés aplicar. En realidad, lo que uno hace, yo acá apliqué de más, de hecho no sé cómo funcionan todos, solo algunos de ellos, pero uno lo que tenés que hacer es ir a la librería y decir, bueno, ¿qué hace este método? Me aplica una regresión lineal, una regresión polinómica. El método, cuando uno va haciendo un algoritmo de Machine Learning, después, en realidad, esta parte que yo dije de entrenar los parámetros, que es súper importante, hay distintas metodologías de encontrar la solución más certera o de achicar el error, que había mencionado, hay que minimizar el error. Por ejemplo, hay un método que se llama gradiente descendente, que básicamente, o sea, es un mundo entero, pero básicamente lo que hace es empezar con un valor random de error y ir moviéndose pasitos pequeños y ver si te estás moviendo para un error más grande o un error más chico. Pero eso es un método, hay como un montón de métodos y cada uno de estos algoritmos usa algo distinto o algo parecido en cierto punto, algo distinto en otro punto. Entonces lo que uno hace va a la librería y dice, bueno, ¿qué estoy haciendo? Una regresión lineal. Después te preguntas, che, ¿tiene sentido que aplique una regresión lineal? ¿Necesitaría hacer una regresión polinómica? ¿Qué me hace este otro algoritmo? Como que eso lo buscas en la librería. Bien, perfecto. O sea que además de entender todo lo de geofísica y geología, te tenés que meter ahí. Y después no es súper complicado, tiene mucha matemática y estadística detrás, que es algo que por suerte, no sé, dentro de la geofísica, capaz que después uno hace otra cosa y se va olvidando, pero la tenés en tu cabeza. Entonces, repasar algunas cosas un poco y nada, y es eso, es matemática y estadística. Cuando vas a una página y decir, quiero entender qué hace el K-Neighbor Regressor. Y vas y te dice, bueno, busco la similitud con la traza que tengo al lado y descarto si mi valor es mayor a tanto, menor a tanto, como que lo entendés. Y es mucha estadística por detrás, no es más que eso. Bien. Y después calculo que también, según la práctica, lo que te vaya resultando mejor.
Exacto, exacto. Y además uno lo que va haciendo también es buscando quién aplicó algo parecido. A ver, yo acá Claro. no he inventado nada. Uno va leyendo y va entendiendo, este método puede servir para esto. Y después la cosa es, no sé, empezar a entender, entonces si yo tengo este tipo de datos, capaz que puedo aplicar este método o este no, y entender qué hacer. Bien, bien, perfecto. Mil gracias. ¿No? Sí, no sé quién habla, pero se escucha súper bajito. Yo te escucho bajito, o sea, escucho que hablas, pero... Sí. Sí, en realidad lo que se hace, si vos has estado viendo, en realidad esto se divide en 3, más que en 2. No sé, seguís viendo mi pantalla, ¿no? Se divide en 3, en datos de entrenamiento, de testeo y de validación. Pues yo traté acá de hacerlo lo más simple posible, y lo que yo dije fue, el dato lo dividí en 2, en datos de entrenamiento y de testeo, que en realidad... acá también yo dije que usé un solo pozo y mentí un poco, porque yo usé 2 pozos. Consideré 2 pozos, o sea, en vez de tener, no sé, si acá tengo 10.000 puntos, yo usé 20.000 puntos y dividí 75% para entrenar el modelo y 25% para testear el modelo. Una vez que me dio los valores más o menos que yo esperaba, fui y usé de validación un tercer pozo. Por eso, no sé si viste en uno acá, viste que yo tengo pozo 1, pozo 2 y pozo 3. Bueno, yo usé 2 pozos para crear el modelo y testearlo con ese 20% de datos que excluí para testearlo. Y además me fui a un tercer pozo, porque esto también es como súper importante. Si yo después me quiero mover de pozo y yo entrené y testé en el mismo pozo, yo digo, el algoritmo funciona perfecto, pero si no voy a validarlo a otro pozo, puedo estar sesgando el resultado a ese dato con el que yo tengo. Entonces eso es lo que hice. No sé si contesto más o menos la pregunta, pero yo... Exacto. En el área, en el cubo sísmico tengo datos en todas partes. Lo que yo no tengo datos es o sea, no tengo pozos en todas partes. Tengo una cierta cantidad de pozos. Acá puse como 2 pozos nada más. En realidad, bueno, no son 2, pero supongamos que tenemos solo 2 pozos. Entonces la idea es entrenar con el dato sísmico, usando de etiquetas mi dato de pozo, para después ir a predecir en otra posición que yo tengo sísmica pero no tengo pozo. Por eso le llamé random donde no hay pozo. Bueno, de nada. Bueno, no sé si alguien más quiere consultar o hacer otra preguntita. Ahí en el chat escribió Ale Vargas. Bien. Bueno, para definir el número de deep layers y neuronas, ¿lo haces a prueba y error? Ale Vargas, para definir el número de deep layers y neuronas, ¿lo haces a prueba y error? Bueno,
eso, hola Alejandro, depende mucho de cuál es el método que voy a aplicar y qué dato le estoy dando de entrada. En general, lo que se hace es tratar de empezar con una cantidad de layers bajas e ir aumentando y ver qué pasa con mi precisión. Lo que pasa es que uno tiene después tantas variables que puede ir tocando, que yo digo, bueno, si empiezo con 10 capas y 10 neuronas cada capa, imagínense, o sea, es como un 10 factorial que yo tengo de funciones que estoy metiendo en el medio. Entonces, para responder a tu respuesta es más o menos sí, pero cada algoritmo, lo mismo que le dije a Nicolò antes, cuando uno va a la librería y a entender qué hace este algoritmo en la parte teórica, uno ve, bueno, para qué cantidad de datos debería aplicar qué algoritmo y con cuántas neuronas debería empezar o con cuántas capas y después ir profundizando o adaptando el método al dato o a lo que vos querés hacer. Pero al principio sí, empezás como así, ¿no? Un poco prueba-error, pero también guiado por qué es lo que el algoritmo hace. Te voy a hacer una pregunta, Nico. ¿Tiempo más o menos de cálculo? ¿Cuánto? Obviamente va a depender del número de capas y todo, y más o menos requerimiento de hardware. O sea, ¿lo podés hacer con lo haces en tu laptop o...? Mira, yo ahora, o sea, cuando empecé a trabajar con el dato sísmico, que la verdad que es bastante pesado, y si probablemente yo en el ejemplo de la inversión, lo mencioné medio como que es un supervisado, pero tengo tanto dato que probablemente voy a tener que aplicar algún deep learning y mi tiempo puede ser mucho más grande. Por suerte, ahora en la facultad me han dado una computadora que tiene como casi 200 gigas de RAM, así que supongo que lo voy a poder hacer bien. Pero todavía no lo aplico en grandes cantidades de datos. Pero sí, puede estar todo un día corriendo el algoritmo. No, porque claro, está entrenándose. Si usas, depende de la cantidad de neuronas que uses. Y por eso es muy importante, ¿viste?, entender y definir los parámetros. Porque no es, cliqueo y dejo corriendo. Pero capaz que vas a estar, no sé, 10 horas corriendo el algoritmo para después decir, qué boludo, metiste datos que no lo tenía que haber metido. Entonces, bueno, como súper cuidadoso decir qué voy a meter al principio para después entrenarlo. Sí, o tomar un subset, digamos, y probarlo en ese. Exacto, sí, exacto. Después mandas al grande, digamos. Exacto. Que es lo mismo que haces en realidad, no sé, cuando haces una inversión sísmica o algo, viste, siempre vas con un subset, siempre empezás con algo para ver si tiene sentido lo que estás haciendo. Bueno, dale, buenísimo, gracias. No, gracias a vos, Sergio. No sé, no vi el chat si había... No hay otra pregunta. Y mi mail, no sé, bueno, lo escribo acá también en el chat. Nada, no sé, cualquier cosa que quieran preguntar o si puedo ayudar en algo, por mí encantado, me preguntan, me escriben y nos estamos en contacto. No, gracias a ustedes. Y es como vos decís, es súper así. La gente seguro que está más dispuesta a ayudar y dar una mano porque cuando has estado como estudiante, lo entendés. Entonces, es ser empático nada más. Así que seguro, está mi mail ahí, escríbanme en serio que los voy a contestar. Ahí
Por ahí aprovecho para pegar el medio caradura, a ver si Nicoló, ya que te sumaste, hace mucho que no. A ver si te animás a presentar algo, Nicoló. Yo no quería mandar a nadie enfrente, pero bueno, lo mandaste vos. A lo pillamos. Que sí, Sergio, todo bien. Bueno. Podemos ver qué se puede armar. Si querés, vos tenés, creo, mi contacto. Avísame y por ahí coordinemos un llamadito a ver si se puede armar algo. No tan novedoso tal vez como lo del sapito, que ahora bueno, está ahí en la creme de la tecnología, pero sí algo un poco más tradicional de la industria. Podemos armarlo, Sí. Así que si querés mandame un mail en estos días o la semana que viene y vamos hablando. Dale, bueno, buenísimo. Dale, muchas gracias, Nicoló. Listo, de nada. Y bueno, mil gracias nuevamente también al capítulo. La verdad que está buenísimo. Esto es como dice Nico. Nosotros lo vivimos como alumnos, de tener charlas de la gente que recién se egresaba. Y la verdad que siempre sirve. Así que como orientación está bueno. Así es. Sí, ahí les voy a compartir en el chat del Meet el formulario y la asistencia para culminar. Y bueno, nada, lo mismo de los chicos que te han dicho, Nico, la verdad que ha sido un agrado verte y disfrutar de tu experiencia. Y bueno, como bien dijiste, somos todos compañeros y tal vez futuros colegas también, egresados de la misma facu, y bueno, eso ya genera un vínculo, es mucho más personal, es mucho más lindo y gratificante escuchar una charla así con alguien que ha participado en nuestra facultad, ya ha sido un integrante de esta entidad. La verdad, muy agradecido y muy predispuesto tu forma de ser, hermano. Bueno, muchas gracias, Franco. La verdad que, nada, genial todo. No tengo más nada para decir. Me parece genial lo que hacen y que promuevan un poco y que busquen a los egresados de la facu para compartir algo. Me parece espectacular. Bueno, listo, gracias, Nico. Listo. Muchas gracias a todos. Dejo la reunión. Éxito. Dale. Éxitos. Adiós. Buenas noches. Gracias. Nico. Nos vemos. Buenas noches.